¿Listo? ¿Me escuchas? Perfecto. Muy buenos días para todos. Damos inicio a este maravilloso webinar sobre el cumplimiento total en seguridad y salud en el trabajo. Sean bienvenidos a este espacio. Les agradezco a ustedes por su asistencia. Felicitarlos además por su interés en el aprender día a día sobre este maravilloso campo de la seguridad y salud en el trabajo. Quien les habla, Anthony Sánchez, el coordinador de Mercadeo y Comunicaciones. Vamos a iniciar este espacio dando claridad de que vamos a hablar sobre la resolución 1843 de 2025 emitida por el Ministerio de Trabajo en el mes de abril. Para continuar, quiero presentarles a las personas invitadas que tendremos el día de hoy. Tendremos dos expertas en seguridad y salud en el trabajo. La primera persona es Marta Isabel Murillo. Ella es nuestra gerente general en Tiani PS SAS, fonoaudióloga de profesión y especialista en seguridad y salud en el trabajo. La doctora Marta se caracteriza por una persona muy apasionada por este campo del SST y además por transformar a sus trabajadores, a su equipo de trabajo desde el ser y sacar lo mejor de cada uno, ese potencial que tenemos los seres humanos en la parte laboral. Doctora Marta, muy buenos días, ¿cómo está? Buenos días, Anthony, muchas gracias por la presentación. Los que me conocen van a entender muy bien lo que estás diciendo y los que no, pues esa soy. Claro que sí, doctora Marta. En un momento ya le daremos el espacio porque la doctora Marta nos trae un mensaje muy especial, todo lo relacionado a lo que son las organizaciones saludables. Seguimos también con Caterine Arce. Caterine Arce es nuestra coordinadora del Sistema de Gestión Integral de Tiani PS, fonoaudióloga de profesión y además especialista en seguridad y salud en el trabajo con diploma en verificación en condiciones de habilitación en salud. Caterine Arce ha sido un pilar muy fundamental dentro de Tiani PS porque lleva más de 10 años dentro de la organización y uno de sus grandes logros ha sido el implementar los sistemas de gestión integral, liderando nuestra cultura siempre a la calidad. Es por eso que nosotros como IPS certificada en ISO 9001 siempre buscamos la mejora continua. Y por último, mi persona, de pronto para los que no me conocen, yo soy Anthony Sánchez Melo, soy el coordinador de Mercadeo y Comunicaciones de Tiani PS, como lo dije al inicio, soy mercadólogo de profesión y destacado desde el enfoque estratégico, porque para Tiani PS lo que busco es mostrarles a ustedes la propuesta de valor, escuchándolos. Además, yo sé que de pronto con alguno de los que están participando he hablado, así sea telefónicamente, para conocer su nivel de satisfacción de la experiencia y asimismo también garantizarles un mejor servicio y hacer los ajustes pertinentes pues, para brindarles a ustedes la mejor experiencia con nuestros servicios. Bien, ya sin más preámbulos, quiero darle el espacio, comenzamos con la doctora Marta Isabel Murillo, ella nos va a comentar y nos va a hablar sobre el por qué evolucionar es cuidar. Doctora, adelante. Bueno, muchas gracias, Anthony. A los que me conocen, de verdad, un saludo. Hace mucho rato, pues no veo a algunos, porque yo, pues todos saben que, además de ser gerente de la organización, soy dueña de la organización y he estado involucrada, pienso que muchísimo, pues como tiene que ser cualquier dueño, ¿sí? O sea, en todo el proceso de la gestión empresarial y sobre todo en el tema de relacionamiento con el cliente, que me ha apasionado, pues desde que iniciamos este camino. Entonces, a los que no me conocen, pues que me conozcan. Mi nombre es Marta Isabel Murillo. Como dijo Anthony, soy fonoaudióloga de profesión, especialista en seguridad y salud en el trabajo. Y hace 16 años tengo contacto con, no solamente con el conocimiento en seguridad y salud en el trabajo, sino con el desafío de las organizaciones para poder cumplir con todo lo que el ministerio, el Estado, pues decide que nosotros debamos cumplir. Y hoy les voy a hablar, o sea, precisamente de que hay veces
pareciera incoherente o hubieran tantas brechas entre lo que el Estado nos exige y lo que nosotros hacemos frente a lo que el otro recibe, porque definitivamente yo hoy como organización les puedo decir y casi garantizar que definitivamente la evolución sí se trata de cuidar, ¿sí? Porque las organizaciones saludables se pueden construir. O sea, hoy estoy completamente segura de ello, entendiendo que una organización saludable es un mix de el bienestar entre lo mental, lo físico, lo emocional, y que es una construcción. Lo que pasa es que es una construcción donde hay tantos involucrados, es como un sistema que se forma, y entonces tengo unos integrantes, que es el Estado, que se llaman en los sistemas de gestión las partes interesadas, tengo también a los trabajadores, pero también tengo al empleador, o sea, con todos sus desafíos y con todas las exigencias de una normatividad que a veces no sabemos ni siquiera cómo cumplir. Entonces, claro, todo eso se confunde mucho y cuando uno no tiene la claridad total desde lo metodológico, desde el conocimiento inicialmente, desde lo metodológico, se puede volver muy complejo y volverse hasta una utopía decir que organizaciones saludables, porque hoy TIAN, como una organización, porque por supuesto somos una organización como cualquiera de ustedes, también está en el camino a convertirse en una organización saludable. Y uno diría, pero venga, ¿cuál es ese camino? Sí, o sea, porque, decir, o sea, cuando uno habla de camino es porque parecía que existiera, Sí, y el camino sí existe, ¿no? Sino que hay veces no es tan fácil encontrarlo. El asunto es ese yo cuando hay quiero, tantos integrantes. qué ¿Cómo, pena, Anthony? doctora Marta, qué pena, doctora Marta, la interrumpo. Yo quiero preguntarles a los asistentes si escuchan a la doctora Marta Isabel Murillo. Yo la escucho, pero aquí en el cajón del chat me dice Génaro Restrepo que no escucha. Bueno, Claudia Vanessa me dice que sí, buen día, sí se escucha bien. Eh, Margie Melissa dice sí, sí señor, se escucha bien, perfecto. Ok, listo. Quería validar sobre el audio porque vi como tal el comentario, entonces aquí ya los asistentes nos dicen que se escucha todo bien. Muchas gracias a todos. Bien, aquí yo también estoy escuchando, se escucha normal, unos se escuchan con eco. Voy a acercarme un poco más aquí al micrófono, o sea, para que todos pues tengamos como la misma información y no nos vamos a perder en el camino, o sea, porque estoy hablando es del camino, ¿no? Entonces, claro, uno dice, vengo a una organización saludable, entonces, ¿cuál es el camino? O sea, ¿existe un camino? Y hoy les puedo decir que sí, que existe un camino. Lo que pasa es que encontrarlo tiene que tener una claridad total entre el conocimiento, entre cómo integro el conocimiento en las metodologías y cómo esas metodologías se hacen operativizables, o sea, en el día a día. Porque hay veces nos confundimos mucho pensando que el compromiso con el bienestar se mide con la reacción del otro, ¿sí? O sea, uno espera, por ejemplo, yo entiendo mucho a los jefes de SST, a los médicos laborales que invierten su tiempo y que quieren más sobre esa población, y entonces piensen que ustedes implementan un sistema de vigilancia cardiovascular y, bueno, tenemos un objetivo pues de bajar de peso, de reducir el riesgo cardiovascular, pero al final de 3, 4 meses nadie bajó de peso, ¿sí? Entonces, claro, empieza esa desmotivación entre lo que yo doy y lo que pienso que quiero dar, que quiero que el otro reciba y lo que el otro recibe y realmente lo que el otro transforma. Entonces, hoy quiero darles tranquilidad y decirles que es que el compromiso con el bienestar definitivamente no se puede medir con la reacción del otro, sino que tiene que ser es una coherencia con los principios organizacionales, ¿sí? Y con los valores que como organización nosotros hemos definido. Es como en el mismo crecimiento humano y el desarrollo humano. Si yo quiero algo para mí, o sea, no puedo pretender que el otro sea el que me lo dé. O sea, tengo que buscarlo y tengo que irlo conformando en mí mismo. Y a nivel jurídico, o sea, hablo de esta comparativa y como esta metáfora entre la persona natural y la persona jurídica, porque al final la persona jurídica también es una persona. Que es una persona intangible que está conformada por muchas personas. Y eso es lo que vuelve tan complejo realmente la cultura de bienestar y la cultura de salud y la cultura de la seguridad, porque ahora estamos trascendiendo, veníamos en una megatendencia de la cultura de la seguridad, pero hoy definitivamente es la cultura de organizaciones saludables, donde la seguridad hace parte de, pero la salud es fundamental, ¿sí? Entonces, a nivel de la seguridad,
pareciera más sencillo el camino, ¿no? Porque la seguridad al final vas y obligas al otro a colocarse el elemento de protección personal y le colocas hasta sí, o sea, bueno, en algunas organizaciones existen las amonestaciones o bueno, que le van colocando multas y bueno, hay una cantidad de estrategias pedagógicas para no volverse tan restrictivo. Sin embargo, claro, en la salud es más complejo, porque es que en la salud yo cómo obligo al otro a alimentarse bien, o sea, yo cómo obligo al otro a tener unos hábitos de vida saludables, yo cómo obligo al otro a que haga actividad física, yo cómo obligo al otro a que baje de peso, yo cómo obligo al otro a que se cuide. Claro, súper complejo, por eso les hago el comparativo, o sea, con la persona natural y la persona jurídica, entendiendo que la natural ahora la estoy significando como las personas, nosotros, los seres humanos. Entonces, si yo quiero cambiar, yo cambio para mí, ¿sí? Y posiblemente el otro pueda transformarse desde mi cambio. Entonces, el compromiso con el bienestar definitivamente no lo pueden seguir viendo como la reacción del otro, o sea, que esa es la consecuencia, sino con la coherencia que tengo con los principios, los valores organizacionales, porque las organizaciones saludables, la salud y la seguridad tienen que ser parte de la estrategia organizacional. ¿Sí? O sea, hoy les digo, o sea, es que tiene que ser así, porque si no es así, entonces pasan todas las cosas que pasan, ¿sí? Donde no lo tengo ni siquiera visto desde arriba, por eso es tan importante hoy que las gerencias, no sé cuántos gerentes haya hoy aquí, no sé cuántos coordinadores de SST, de gestión humana, pero que desde allí ese nivel de liderazgo sea clara la transformación, sea clara la coherencia y el propósito, que eso se trata es de propósito, ¿sí? Porque evolucionar sí es cuidar, ¿sí? Y la organización saludable no es solo un concepto, o sea, es una cultura. Y no, o sea, si ustedes me preguntan, doctora, ¿y usted cuál es la brecha? No, pues la brecha es gigante, imagínense, la brecha es la brecha que cada ser humano tiene frente al autocuidado, ¿sí? Claro, pero ¿qué vamos a hacer? El asunto es qué vamos a hacer también entendiendo hoy y quisiera como darles esta parte de tranquilidad a todos los gestores de la seguridad y la salud en el trabajo y es que definitivamente el bienestar no lo pueden seguir midiendo con las reacciones del otro. No bajo de peso, pues está bien, no bajo de peso, pero estamos haciendo, ¿sí? Estamos haciendo y lo estamos haciendo con propósito, ¿sí? Lo estamos haciendo con un objetivo claro y posiblemente más adelante uno se va a dar cuenta y es que todas las personas no están para mi organización, ¿sí? O sea, que para mi organización posiblemente necesito personas que tengan estos mismos valores, o sea, frente a la evolución, frente al cambio, frente a lo nuevo que hay que ver y a los nuevos desafíos que hay que enfrentar. Entonces, como les digo, no somos la excepción. Dime, Anthony. Sí, doctora Marta, qué pena la interrumpo. Sí me gustaría de pronto que revisemos, por ejemplo, estos tres pilares fundamentales, los que vemos acá, porque claro, el tener ese punto de partida que hablamos sobre organizaciones saludables, de generar una cultura de conciencia, no solamente desde el empleador, sino también desde el trabajador, ¿sí? Para garantizar toda esta dinámica y que finalmente haya un bienestar y un cuidado, pero sí me gustaría que de pronto revisemos como esos tres pilares donde este primero es, hoy no hablamos solo de servicios, sino que el trasfondo va mucho más allá de lo que nosotros como organización o IPS aliada podemos eh, garantizar, ¿no? A las organizaciones. Sí, claro que sí, Anthony. O sea, por supuesto, estamos en el camino. O sea, nosotros como organización estamos en una transformación también. O sea, porque uno para llevar a una organización saludable y acompañar a otros, pues tiene que ser. Si no puedo acompañar a otros si no conozco el camino. Entonces, TIAN se ha venido transformando y veníamos de vender exámenes médicos ocupacionales y de ofrecer este tema de solamente exámenes médicos a irnos transformando en una cultura, en una organización saludable donde sabemos que liderar, decidir y cuidar cada día son los pilares de la transformación. Entonces, con esto, nosotros hoy podemos decir que no solamente vendemos exámenes médicos ocupacionales, sino que ayudamos a crear cultura, ¿sí? Y que fidelizamos con un propósito y evolucionamos acompañando, así como hemos acompañado durante 16 años a todas estas empresas que son cientos de empresas realmente
a las que hemos podido acompañar, que nos han visto a nosotros como esa guía, como ese aliado. Hoy también estamos evolucionando y evolucionamos para ellos, evolucionamos para nosotros mismos y estamos creando una comunidad, porque la cultura se crea es con comunidad. Definitivamente solos podemos hacer algunas cosas, pero en comunidad y en compañía es mucho más poderoso. Entonces hoy estamos, y es una primera parte de toda esta estrategia, una meta estrategia de comunidad TIAN frente a organizaciones saludables, para acompañarlos con herramientas que realmente crecen en bienestar y programas de fidelización que hagan que cada decisión de compra sea un beneficio para ustedes. Y todo el tiempo vamos a estar en todo este proceso de acompañar, de entregar información de valor y de entregar todo eso que yo sé que el cliente espera de un buen proveedor. Entonces, ¿pero cómo lo hacemos? O sea, hoy, ¿cómo lo estamos haciendo? Nosotros estamos en un proceso de, o sea, de diseño de nuevos productos y servicios. Entonces, o sea, tenemos una herramienta diagnóstica que con la experticia técnica y con el acompañamiento de la doctora Caterine hemos terminado de diseñar. Los que quisieran luego tener, o sea, el diagnóstico nos dicen, porque es un diagnóstico totalmente gratuito y es una guía clara para saber uno dónde está, o sea, sobre todo en los programas de medicina preventiva y del trabajo, porque sé que la evolución en los programas de seguridad industrial ha sido potente en muchas organizaciones, precisamente porque es más fácil desde el control. Los temas de salud se vuelven un poco más complejos y con la megatendencia que hubo en los últimos años, o sea, con los conflictos de interés y donde uno siente que da pero que no recibe lo suficiente como empleador, eso se puede volver mucho más desafiante y desmotivador, ¿sí? La idea es entender que sí hay una motivación y que es posible y que vale la pena hacerlo. Entonces, con esta herramienta diagnóstica vamos a tener una guía clara para saber dónde están realmente en estos dos programas. O sea, ¿esto para qué es? O sea, finalmente, ¿hacia dónde vamos real? ¿Sí? O sea, realmente, ¿qué es lo que queremos nosotros ofrecerle a una organización? Definitivamente es decir que evolucionar es más que cumplir, que es un compromiso con la gente, ¿sí? Pero entendiendo que la gente hace parte de, pero no lo es todo, ¿sí? Y que el resultado no depende solamente de la gente, sino de la coherencia y el propósito organizacional, que es elegir con conciencia y que es construir entornos donde el trabajo y el bienestar y la productividad crecen juntos. Creo que esto es, parece muy fácil de hacer, sé lo desafiante que es, pero hoy vamos a iniciar un camino de acompañamiento para que ustedes puedan caminar con nosotros y lo logremos como comunidad. Claro que sí, doctora Marta. Muchísimas gracias por esa valiosísima intervención. Antes de dar la introducción a Caterina, quiero como tal comentarles sobre qué es el proceso de esa webinario, que es la resolución 843. Y por favor, las preguntas, si podemos dejarlas al final, que yo personalmente pues me encargo de leerlas para que finalmente podamos resolver sus preguntas e inquietudes. ¿Listo? Entonces, muy atentos, porque conforme vaya transcurriendo la participación de Caterine Arce, posiblemente ya se van resolviendo como esas dos inquietudes que ustedes tengan de acuerdo a esta normatividad. Caterine Arce, bienvenida. Te dejo el espacio para que hagas tu intervención. Está sin micrófono, Kate. Abre el micrófono. Buenos días para todos. Don Marta, gracias por esa intervención que realizaste sobre las organizaciones saludables. Resulta de que hace aproximadamente casi unos 19 o 20 años no se hace como una actualización de la base de exámenes médicos ocupacionales, ¿sí? Y uno de los enfoques que tiene esta nueva resolución, la 1843 del 2025, es la regulación de esas prácticas de evaluaciones médicos ocupacionales, pero tiene un enfoque muy preciso que era muy relacionado a algo con que la doctora Marta establecía, que es el énfasis en las organizaciones saludables. ¿Cómo así? Resulta que esta resolución trae un enfoque muy clínico, funcional y ocupacional. ¿A qué se refiere esto? A que es una resolución realmente que busca que las condiciones del trabajo, el ambiente del trabajo y la condición laboral de ese trabajador realmente esté ajustable a la tarea y el cargo, ¿sí? Antes se hablaba de un enfoque muy preventivo.
Con esta resolución se busca es que un enfoque sea más justo y razonable y saludable para ambas partes, ¿sí? Por eso dentro de esta resolución hay unos cambios significativos y precisos que trae. No solamente busca en la parte de intervención en la prevención de los riesgos laborales, sino que también busca un trabajo justo y dignos para ambas partes. Y aquí viene una responsabilidad compartida tanto del empleador como del trabajador, ¿sí? Hay unos cambios significativos que nos trae la norma, especialmente en los tipos de evaluaciones médicas ocupacionales. Esta norma enfatiza y hace mucha claridad en las condiciones técnicas y específicas que tienen que tener hoy en día las evaluaciones médicas ocupacionales. Tengan en cuenta que anteriormente el enfoque que le daba la norma frente a la regulación de esos exámenes médicos ocupacionales era un enfoque más preventivo. Ahora tiene un enfoque más basado en el riesgo ocupacional, o sea, en la tarea real, ¿sí? Es por eso que la norma trae unas especificaciones en el tipo para exámenes de ingreso, para los exámenes periódicos, y hay dos significaciones o dos términos nuevos que trae la norma, que son las evaluaciones de retorno laboral y las evaluaciones por seguimiento control, ¿sí? Una evaluación por retorno laboral, la norma lo determina como una ausencia prácticamente de ese trabajador por 90 días o más y que no tiene una condición de salud y va a reincorporarse de nuevo a su trabajo. Entonces se debe hacer una evaluación de retorno laboral. Las evaluaciones de seguimiento o de control son aquellas en función de validar especialmente la evolución de la condición de salud del trabajador, ¿sí? Y esas se realizan con el fin, en algunos casos, de determinar la efectividad de esas recomendaciones o la efectividad de esos procesos de reincorporación laboral. Esta es conocida acá dentro de TIAN-IPS como una consulta médica laboral. Y la norma aquí lo detalla como una evaluación de control o de seguimiento, ¿sí? Hay unas responsabilidades que trae compartida. Hay unas responsabilidades que trae compartidas tanto para los empleadores como para los trabajadores que ahora entramos a explicar de una forma un poco más detallada. La norma vuelve y refuerza algo que se llama el consentimiento informado. El consentimiento informado es la autorización que da ese trabajador para la realización de los exámenes de acuerdo a los requerimientos que traiga el cliente. Vuelve y refuerza, y es un punto muy sensible que da la norma frente a la historia clínica ocupacional, ¿sí? En la historia clínica ocupacional es un punto tan sensible porque la norma vuelve y lo dice. Recuerden que la historia clínica ocupacional es un documento privado, confidencial y detallado. Y detallado se refiere a toda la parte de los antecedentes ocupacionales y a la matriz de identificación de riesgos que nos envíe la empresa a las IPS de salud ocupacional. Y la norma, en su ciclo de planear, verificar y hacer, dice de nuevo, ojo, las personas encargadas para hacer una emisión de esos conceptos médicos son unas IPS con una licencia totalmente habilitadas por el Ministerio de Salud y con una licencia en Seguridad y Salud del Trabajo y unos médicos laborales con una licencia vigente en Seguridad y Salud del Trabajo. Pero te dice igualmente la norma. Te dice, vas a empezar a hacer un proceso de transición de auditoría y seguimiento. ¿Cómo ha sido auditoría y seguimiento? Resulta que aquí la norma, teniendo en cuenta el preámbulo que la doctora Marta nos daba sobre organizaciones saludables, invita tanto a los empleadores como a los trabajadores y a las partes involucradas a hacer seguimiento de las condiciones de salud laboral de esos trabajadores, teniendo en cuenta que la evaluación médica ocupacional realmente es un aporte y es el reflejo de esos controles o esas medidas que como los empleadores han determinado para controlar sus riesgos, ¿sí? Y por último, la norma tiene aquí un enfoque basado en el riesgo real, ¿sí? Teniendo en cuenta esto, nos vamos especialmente a unas disposiciones legales que nos trae la norma, ¿sí? Dentro de estas disposiciones legales que nos trae la norma, se refiere. Y aquí sí entro como a explicarles un poco los cambios significativos que me parecen muy importantes, teniendo en cuenta las generalidades y la importancia de esta transición de gestión del cambio que nos trae la norma
es que para hacer una planificación de esos exámenes médicos ocupacionales, ¿sí, doctora Caterine, a mí me gustaría, pues entendiendo el nivel de complejidad de la normatividad aquí en Colombia, que pudiera ir integrando este cambio normativo con la 0312, porque puede generar como un poco de confusión y unos creerán de pronto que este cambio normativo es una derogación de la 0312 frente al cumplimiento de requisitos, ¿sí? O sea, en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, usted puede ejemplificar un poco desde lo general, ¿sí? ¿Cuál es la relación entre la 0312 y esta nueva norma 1843 en términos del cumplimiento? O sea, ¿cómo se unen y en dónde se desunen? Ok, listo. Resulta que hace aproximadamente 19 años no se hacía una transición y una evaluación y una actualización de lo que regulaban las prácticas de los exámenes médicos ocupacionales. Esta norma tiene una trazabilidad con el decreto 1072 y con los estándares mínimos en seguridad y salud en el trabajo. Recuerden que en los estándares mínimos de seguridad y salud en el trabajo hay un ítem casi que cumple el 20 o el 25%, no lo recuerdo muy bien, de la parte de gestión de salud laboral, ¿sí? Y en esta norma, ¿qué hace? En esta norma trae esa recopilación que antes estaba en el decreto, que estaba en la parte de los estándares mínimos de seguridad y salud en el trabajo, y refuerza y dice, señor empleador, señor trabajador, hoy en día ya se requiere una especificación más técnica desde lo funcional, clínico, desde lo funcional y ocupacional para el enfoque de gestión de salud laboral. Es por eso que de ahí se desprenden la relación de los cambios significativos en los tipos de exámenes, en los seguimientos, en los sistemas de vigilancia y control que deben empezar a implementar las empresas, teniendo en cuenta que es como si fuera la recopilación y la trazabilidad con el decreto 1072 y con los estándares mínimos de seguridad y salud en el trabajo, la norma vuelve y te los condensa acá. Y por eso salen varias responsabilidades compartidas para el empleador y para el trabajador y unas responsabilidades directamente con la IPS de salud ocupacional, en todo el marco de la parte de gestión de salud laboral. Bueno, una de las responsabilidades que nos trae la norma especialmente es la parte de los perfiles de cargo, ¿sí? En su artículo 5, en la parte de los perfiles de cargo, recuerden que el perfil de cargo aquí la norma lo detalla, que es un documento detallado, es un documento de una especificación técnica y adaptable. ¿Cómo así adaptable? La norma dice, resulta, señor empleador, que usted su perfil de cargo va a ser adaptable al análisis de los riesgos. Entonces, como es un documento detallado, adaptable al análisis de los riesgos, aquí dentro del perfil de cargo dice, y una de las responsabilidades que traen es que debes enviar a la IPS el perfil de cargo con la matriz de identificación de riesgos y peligros y los estudios técnicos o ambientales que hayan realizado de acuerdo a su gestión del riesgo. Esta finalidad, ¿con qué lo hace la norma? Es una finalidad basada en que sea un entorno saludable, es por eso que la norma lo convierte en una responsabilidad prácticamente como una de la evaluación médica ocupacional. Y lo interesante es que... Y sabes que esto nos va a garantizar también mucho más que haya mayor precisión en cuanto a los diagnósticos y a las evaluaciones médicas ocupacionales, claro, de acuerdo al perfil de cargo, todos los riesgos que están implicados con el cargo de ese trabajador y que asimismo se puede dar un manejo mucho más preciso y más real a lo que el trabajador requiere para su identidad. Espérame que lo escuchan entrecortado, si no se entiende, dice que la señal está entrecortada. Ok. Ahí están escuchando bien. Fue como un momento, Kate. La verdad, sí, fue como un momento donde te estaba como, no sé si por internet o algo pasó allá. Allá se escucha mejor. Ok. Dice que he escuchado.
Ok, listo. Referente a lo que Anthony nos refería, ¿sí? Relacionado a la parte de los perfiles de cargo, sí, la norma prácticamente nos invita a que el perfil de cargo, como es un documento técnico y detallado y que es adaptable de acuerdo al análisis de los riesgos, este perfil de cargo y teniendo en cuenta como lo que hoy en día pasa en la mayoría de las empresas, te invita a que el perfil de cargo tenga una observación clínica, ¿sí? O sea, que sea un perfil de cargo totalmente integral, desde la parte de SST, con la parte de gestión humana y con la parte también de la observación clínica, que en este caso puede ser o es lo más idóneo, es con el médico laboral, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí es relacionar prácticamente todas esas condiciones y las medidas preventivas que vas a tener para la relación de tus cargos. Este cambio significativo, vuelven y te lo refuerza en el artículo 9 durante la parte de las evaluaciones médicas de ingreso, ¿sí? Teniendo en cuenta que las evaluaciones médicas de ingreso son aquellas que se realizan para determinar las condiciones de salud física, mental y social del trabajador antes de su contratación. Lo interesante es que acá la norma, en el último pedazo de su artículo, en el último parágrafo de su artículo, dice que este examen debe estar acorde de la tarea y perfil de cargo. O sea, la norma vuelve y te lo refuerza. Va haciendo como una trazabilidad, primero en las responsabilidades del empleador y luego vuelve y te lo lleva a una entrada necesaria para tus evaluaciones médicas de ingreso, donde te lo refuerza aquí de una forma ya mucho más precisa, especialmente dentro de estas evaluaciones, ¿sí? Teniendo en cuenta esto, ¿sí? Ahora nos vamos a que una vez se tenga esta parte de planificación de los exámenes médicos ocupacionales, es muy importante que el empleador conozca cuál es el contenido que debe tener el perfil de cargo, ¿sí? Cuando nos vamos a este artículo 16, en el artículo 16 dice que un perfil de cargo debe tener funciones, responsabilidades, habilidades, competencias, requisitos físicos, mentales, técnicos, riesgos laborales asociados a las tareas y medidas preventivas y necesarias para garantizar la salud y seguridad. ¿Qué me quiere decir esto? Que el perfil de cargo se te va a convertir en un documento ¿para qué? Primero, para las entradas para tus evaluaciones médicas. Segundo, para las entradas para las recomendaciones o restricciones que posiblemente pueden salir dentro de los conceptos médicos y que van a ser ajustables a tu perfil de cargo. Y tercero, que se va a convertir en un documento auditable en sus procesos de gestión de salud laboral y de reincorporación laboral. Análisis que realiza laboral. ¿Escuchan nuevamente? ¿Escuchan nuevamente? Yo aquí me escucho. Ok. Listo. Dentro de la parte de los perfiles de cargo, teniendo en cuenta que es un perfil del cargo que maneja la empresa, es un documento detallado, es un documento que requiere un análisis y es un análisis preciso frente especialmente al análisis de la parte de la gestión de riesgos. Dice que está congelado. Ahí están escuchando, ¿me pueden validar, por favor? Sí se escucha, Kate. Sí. Ok, perfecto. Listo. Bueno,
Dentro de la parte de los perfiles de cargo, teniendo en cuenta que es un documento técnico, que es un documento detallado, que es un documento adaptable a esa parte de análisis de los riesgos, ¿sí? Y teniendo en cuenta que en el artículo 16 la norma prácticamente te refuerza y te dice todos los documentos que se deben tener en cuenta en la parte de los perfiles de cargo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Este documento se te va a volver trazable a 3 puntos importantes. Primero, para la entrada de tus procesos y de la selección que vayas a hacer de tus exámenes médicos ocupacionales de acuerdo al énfasis. Segundo, es un documento que se va a convertir en un requisito y que debe ser ajustable también a las recomendaciones o posibles restricciones que te salgan en esos exámenes médicos. Y tercero, el perfil de cargo, como la norma lo indica, se te va a convertir en un documento adaptable y auditable ¿a qué? A tu proceso de de salud laboral y de reincorporación laboral, ¿sí? ¿Por qué? Porque en este debe estar ajustado realmente a las condiciones laborales y a las condiciones muy probablemente de salud que le salgan en esos informes de condición de salud. La norma también lo refiere en el artículo 24 y hay un punto pues interesante de la norma referente a algunas pruebas especiales, ¿sí? Tú dentro de la parte de tus profesiogramas o dentro de tus perfiles de cargos puedes tener una justificación técnica para realizar la parte de exámenes de alcoholemia o de sustancias psicoactivas, pero solo para las tareas de alto riesgo. Y debe ser solo con un fin que preventivo, preventivo hacia los accidentes de trabajo y preventivo hacia las enfermedades laborales, ¿sí? Entonces, la norma te va llevando a ti en un proceso de transición y de gestión del cambio, desde las entradas que requieres para una evaluación de examen médica, desde una justificación técnica que vas a necesitar para la parte de los exámenes médicos ocupacionales, desde la parte de los procesos de reincorporación laboral. Y aquí viene algo muy interesante que te dice aquí la norma, y eso sí, el empleador lo debe empezar a involucrar dentro de su proceso de gestión del cambio, que es la parte de evidencia. Señor empleador, usted debe tener una evidencia documental relacionada al envío y recepción de estos documentos a la IPS. Esta constancia debe ser enviada, o sea, ustedes como trabajador deben tener en cuenta la gestión documental dentro de estos procesos. Apagar el wifi de tu teléfono, por favor. Listo. Bueno, dentro de la parte de los puntos sensibles y reforzados de la norma, está la parte del enfoque de riesgo. Es un punto sensible que lo refuerza en casi todo el capítulo de la norma. Es un punto donde refuerza que deben tener una trazabilidad desde lo clínico, funcional y ocupacional. Por eso en el artículo 29 la norma lo refuerza y vuelve y lo describe de una forma detallada. La historia clínica ocupacional en la resolución detalla que debe tener todos los datos completos de esos antecedentes y deben tener la matriz de identificación de riesgos detallada, ¿sí? Por eso se te vuelve en un requisito trazable desde tu entrada, desde la valoración, desde la historia clínica y desde lo auditable que va a ser ese proceso de gestión. Para eso, en el artículo 5 y 16, te lo refuerzan de nuevo, donde dice que debes tener una actualización de esa matriz de identificación de riesgos y peligros para poder definir el tipo de examen que vas a realizar y el énfasis de exámenes que vas a realizar, ¿sí? Teniendo en cuenta esto, ¿sí? La norma dentro de esa parte del tipo de exámenes que vas a realizar es muy importante las evaluaciones médicas ocupacionales que ustedes vayan a definir, ¿sí? Hay una parte muy importante dentro de esas evaluaciones médicas ocupacionales, teniendo en cuenta que las evaluaciones médicas ocupacionales se hacen con el fin de verificar esas medidas preventivas si están acordes o no realmente a la gestión que yo estoy realizando frente a la parte de los riesgos laborales. La evaluación médica, hay una evaluación especial que determina la norma, que es la evaluación por retorno laboral, como les dije ahora en su primera instancia,
que es la evaluación que tú realizas cuando el trabajador lleva 90 días o más de 90 días en ausencia, sin una condición clínica, sin una condición de salud, pero retorna otra vez a su proceso de trabajo y necesita de nuevo hacer una validación, lo que se denomina una evaluación médica por retorno laboral. Y la evaluación médica ocupacional de seguimiento control, donde la norma aquí lo precisa. Ojo, las condiciones de salud de esos trabajadores van a tener una responsabilidad compartida de seguimiento, tanto por parte del trabajador como por parte del empleador, ¿sí? Y eso es lo que se denomina evaluación médica ocupacional o de seguimiento control. Entonces, para verificar especialmente las evaluaciones de seguimiento por control. ¿Mm? Ahí están escuchando, ¿no? Pero mira, apago. Bueno, voy a, Caterine, voy a volver a decir, o sea, algo que voy viendo en los chats que de pronto queda un poco suelto, una porque no están entendiendo bien y la señal se va como perdiendo, yo también pues lo percibo desde acá. Entonces, claro, la gente está confundida un poco porque cuando hablaste de la gestión del cambio y cuando hablaste de los perfiles de cargos versus el profesiograma o la relación que existe entre el uno y el otro, ¿sí? Voy a aclararlo, Kate, como para ir cerrando las brechas y que la gente no quede como con esta sensación, porque creo que a mí me escuchan mejor, pero pues quiero validarlo primero. O sea, cuando estoy hablando, todos escuchan para aclarar que Melissa está escribiendo, vení, no me entendí, devolvémelo a decir, sí, o sea, porque yo sé que va a haber un momento de preguntas, pero yo creo que en la medida en que pueda involucrarme un poco y aclarar, puede ser mejor para todos. Entonces, ¿qué pasa, Melissa, con el tema de la gestión del cambio? Recuerda que en los sistemas de gestión hay un apartado que se llama la gestión del cambio, que es el apartado 10, que es la mejora continua, donde la mejora continua siempre va a traer una gestión de cambio. Lo que dice esta normatividad es que es necesario implementar una gestión de cambio para hacer toda la metodología de qué es lo que debo hacer como organización, para ajustarme y adaptarme a todo lo que dice la normatividad. En el caso de ustedes como empleadores, pues tienen que tener una metodología de gestión de cambios. O sea, nosotros la tenemos y nosotros hacemos los ajustes que nos corresponden a nivel como IPS, porque esta norma es clara frente al alcance de cada parte interesada. ¿Qué debe hacer la IPS? ¿Qué debe hacer el empleador? ¿Qué debe hacer el empleado? De hecho, me parece maravillosa la manera como integra, ¿sí?, la responsabilidad compartida también con el empleado, ¿sí? O sea, porque es que ahora le dicen, no, es que usted tiene que cuidarse en el ambiente intra y extralaboral, o sea, con todo este tema, pues, que nos ha pasado con el conflictos de intereses, demandas y situaciones de estabilidad laboral reforzada. Entonces, la norma siento que aporta mucho a nosotros como empleadores, a nosotros como IPS, y aclara los alcances de cada uno. Entonces, el tema de la gestión de cambio, Melissa, es que debes tener una metodología de gestión de cambio. Tú miras, o sea, desde tus requisitos legales, tanto de la 312, porque ustedes no se pueden olvidar de la 312, porque esta no tiene y no ha excluido ninguna corresponsabilidad con la 312, ¿sí?, frente a los estándares que debo cumplir. Entonces, implementas la metodología de gestión de cambio frente a lo que tú necesitas hoy, porque la norma es clara también en muchas pruebas específicas, y entonces la prueba de embarazo, el VIH, tenemos las sustancias psicoactivas, que Katia ahorita lo nombró. Entonces, la gestión de cambio, para cerrar el tema de la gestión de cambio, es implementas una metodología de gestión de cambio que te da, viene la oportunidad de mejora, y la oportunidad de mejora hoy es que hay una nueva resolución, una nueva normatividad.
Entonces tú coges tu metodología de gestión de cambio y dices, mira, yo voy a hacer la transición de la norma porque nos dieron 6 meses para hacer la transición de la norma. En estos 6 meses voy a hacer eso, entonces, bueno, tengo que adaptar mi procedimiento de exámenes médicos ocupacionales, tengo que mejorar mi procedimiento de reincorporación laboral, yo no tengo nada de gestión de la salud, entonces tengo que empezar a mirar qué voy a hacer en gestión de la salud, tengo implementado mis sistemas de vigilancia, sí o no. Entonces, esa gestión de cambio, tú vas definiendo de toda la normatividad qué sí te aplica y cómo lo vas a hacer, ¿sí? Y posteriormente lo que haces es ir a tus procedimientos, ¿sí? O sea, que tienes en tu sistema de gestión de seguridad y salud, o si tienes un sistema de gestión integral, para que todo quede trazable y finalmente ante cualquier auditoría o cualquier ente de control, tú tengas toda la trazabilidad y coherencia de lo que pasó con la normatividad, de cómo lo implementaste y hoy cómo lo estás operativizando. Y más o menos ese es como el grueso de la gestión de cambio. Kate, intenta nuevamente tú para volver a hablar de los perfiles de cargo, porque creo que hay una, pues no confusión, porque al final no hay confusión, simplemente es desde aclarar cuál es el alcance del perfil de cargo desde esta normatividad frente a lo clínico, a lo técnico clínico y por qué el médico laboral o una entidad de salud, alguien que sepa más de salud, o sea, que los que están involucrados en las organizaciones, debe estar allí presente en el diseño de los perfiles de cargo y cuál sería como, pensemos si hay una diferencia entre el perfil de cargo y esto que nosotros veníamos llamando profesiograma. Ok, listo. Bueno, resulta de que la parte de los perfiles de cargo, como es un documento muy técnico, sí, es un documento detallado y que va a ser adaptable a qué? Al análisis de los riesgos y a la parte de las condiciones también de salud que presenten dentro de sus informes de condiciones de salud, ¿sí? ¿Qué pasa en estos perfiles de cargo? Los perfiles de cargo anteriormente solamente eran vistos como más que todo por las personas o por el responsable de gestión humana, ¿sí? En este perfil de cargo aquí te está diciendo, ojo, el perfil de cargo va a tener un componente desde tus funciones, tus tareas, tu matriz de identificación del riesgo y la parte también de las medidas preventivas que vas a utilizar dentro de estos perfiles o tareas que vas a estipular para el cargo dispuesto. Cuando hablamos de las tareas y de las medidas preventivas, aquí viene algo que se llama la observación clínica y la observación técnica y detallada, donde se requiere que, prácticamente aquí la norma te lo está diciendo, se requiere una observación clínica y funcional. Entonces, la persona, una de las personas más idóneas para empezar a condensar esos perfiles de cargo que pueden ser vistos de dos formas. Yo tengo mi perfil de cargo con la parte de gestión humana, tengo mis tareas, tengo mis requerimientos puntuales frente a las habilidades que se requieren para el cargo, pero yo lo puedo complementar con el profesiograma. El profesiograma te va a dar una mirada desde la observación clínica relacionada a las tareas y a la matriz de identificación de riesgos. Es por eso que el perfil de cargo, acá la norma te lo detalla de una forma un poco más precisa en su artículo 16, pero tú con el profesiograma y el perfil de cargo, si tienes, ejemplo, un perfil de cargo donde solo tenga la parte de los cargos, las partes de las tareas y las partes de las funciones de responsabilidad, lo puedes complementar con el profesiograma, quien te va a brindar la observación clínica y detallada a esas tareas, ¿sí? La norma aquí te lo integra dentro de sus especificaciones y te dice requisitos físicos, mentales, técnicos y las medidas preventivas y necesarias para garantizar la salud y para garantizar la seguridad, ¿sí? O sea que te está invitando a que tengas una observación clínica y funcional de esas tareas y la persona o el responsable un poco más preciso para lograr hacer este proceso de transición es el médico laboral desde su experticia en la parte del manejo como tal de la condición de salud laboral, ¿sí? Es por eso que algunas empresas o en su efecto lo complementan con el profesiograma, pero el profesiograma en sí debe estar muy alineado a las tareas y a los cargos que se implementen dentro de la organización. Doctora Caterine, voy a ampliar un poco, o sea, el concepto que usted está diciendo y estoy viendo aquí el chat. Entonces, el perfil de cargo, como todos los documentos y como todas las metodologías en un sistema de gestión, ¿sí? Ya sea de calidad o de seguridad y salud en el trabajo o de la norma que ustedes quieran implementar,
pues tiene un diseño, ¿sí? Entonces, lo que nos está diciendo la norma es el perfil de cargo. Ojalá. Lo que pasa es que la brecha, mire, yo conozco muchas organizaciones y he acompañado a muchas organizaciones y también pues conozco mi propia experiencia como empleador y como organización en el tema de diseño de perfiles de cargo y el diseño de todo lo que implica tener la trazabilidad y la coherencia. Y claro, la brecha realmente aquí para las organizaciones, ¿sí? Y pienso que no solamente es para ustedes, para todas las organizaciones en Colombia, es que estamos todavía cortos, o sea, en el diseño y el desarrollo metodológico de toda esta cantidad de requisitos. Entonces, claro, tengo un perfil de cargo, yo conozco muchas, muchas modalidades y muchas formas de diseñar un perfil de cargo. Y la pregunta que hizo alguien ahora me dijo, entonces el perfil de cargo es ahora lo mismo que el profesiograma, si desde el diseño, no me acuerdo cómo se llamaba el chico que escribió allí, si desde el diseño tú lo decides así, claro que sí. Lo que pasa es que tiene que ser un diseño donde involucres a gestión humana desde el conocimiento de las tareas, a seguridad y salud en el trabajo desde el conocimiento de los riesgos, pero para eso tienes que tener tu matriz, ¿sí? O sea, de riesgos actualizada permanentemente, ¿sí? Y donde tiene que estar ya esta parte de salud integral que dice, venga, de acuerdo a estas tareas, a estos riesgos ocupacionales, entonces lo que hay que hacerle es esto. La respuesta es el perfil de cargo, pero dependiendo del diseño, entiendan esto, o sea, es un tema de diseño y de metodología de trabajo, ¿sí? Por supuesto que puede casi que anular, entre comillas, el profesiograma, pero si yo tengo unos perfiles de cargo todavía muy incipientes, pues como les digo, o sea, conozco muchas organizaciones y que sé que esto es un desafío a nivel organizacional, ¿no? Entonces, lo que podemos hacer es tener mis perfiles de cargo, o sea, de esa manera pues más simple, no tan detallada, ¿sí? Y adicional tengo mi profesiograma, igual complementa, ¿sí? Entonces, es un tema de diseño y de alcance. Creo que con esto, no sé si queda totalmente claro, pero creo, Kate, que puede ser como una mirada y un camino que genera más tranquilidad. Sí, así es. Muchas gracias, Ana, por tu intervención. Vamos a la otra. Listo. Teniendo en cuenta, bueno, aquí la norma dentro de la parte de las evaluaciones médicas periódicas, teniendo en cuenta que es una evaluación que se realiza con el fin de monitorear esos factores de riesgos por y con el fin de prevenir las alteraciones temporales, permanentes o agravadas por la labor o por exposición al medio ambiente, aquí la norma trae un cambio significativo y una importancia en que te dice que las evaluaciones de seguimiento de control que tú vayas a predeterminar deben tener estas 4 variables para poder determinar la frecuencia de estas evaluaciones, como la edad, la magnitud o frecuencia y nivel de exposición de los riesgos, el tiempo de exposición al riesgo y el estado de salud del trabajador. Es decir, la frecuencia de mis exámenes médicos periódicos que yo estipule, ya sea en mi procedimiento de exámenes médicos ocupacionales o en la matriz de exámenes médicos ocupacionales, de acuerdo a lo que tenga cada empresa, deben tener en cuenta estas variables: edad, magnitud y frecuencia y nivel de exposición de los riesgos, tiempo de exposición al riesgo y estado de salud del trabajador, donde no puede superar los 3 años. Y para tú determinar esta frecuencia se requiere estas especificaciones técnicas que trae la norma en edad, magnitud, frecuencia y tiempo de exposición. Es algo nuevo prácticamente que trae la norma dentro del artículo 9 en la parte de los exámenes médicos periódicos. Por eso la norma acá te lo refuerza y vuelve y te lo dice. Estos deben ser previamente definidos y técnicamente justificados, ya sea en tu programa de exámenes médicos ocupacionales o en los programas de vigilancia epidemiológica que traiga el sistema de seguridad y salud del trabajo. Te mostrarles otra vez el artículo 9, Anthony, por favor. Listo, ahí me estaban preguntando sobre la información de este artículo.
Esto está en el artículo 9 y en el artículo 15 te especifican las frecuencias en las que deben realizar tus exámenes médicos ocupacionales que no deben superar los 3 años, pero que deben estar totalmente justificadas en el procedimiento que tengan de los exámenes médicos ocupacionales. Y recuerden esto, Kate, voy a dar un tip, porque es que esto confunde mucho, entonces unas empresas se van al extremo, o sea, al extremo de que no los hago, y las otras se van al extremo de que hago demasiado, ¿sí? Recuerden que para algunos riesgos ocupacionales existen guías técnicas basadas en la evidencia emitidas por el Ministerio de Trabajo. Entonces existe el lagatizo de desórdenes musculoesqueléticos, la de hombro doloroso y las de todos los segmentos corporales en el tema biomecánico, pero también existe la de ruido, pero también existe la de químicos, también existe la de organofosforados. Entonces tienen que tener cuidado, ¿sí? De ustedes cómo definen la periodicidad de sus exámenes médicos. O sea, no es solamente desde el conocimiento, a ver, de lo que a mí se me ocurra, pienso en algo. Yo soy profesional en seguridad y salud en el trabajo y trabajaba en una compañía, porque esto pasa mucho, yo lo he visto muy frecuente, ¿sí? Entonces, trabajé en una compañía donde los riesgos no se piensan que era un riesgo químico. Y entonces, llego a otra compañía, pero no tengo claro los niveles, ¿sí? O sea, los que está expuesto realmente el químico, no tengo ni mediciones, no hay nada, y entonces yo asumo que los exámenes son los mismos que venía haciendo allá y la periodicidad es la misma. Recuerden siempre, nivel y tiempo de exposición. Esas son palabras claves para la definición de la periodicidad de los exámenes médicos ocupacionales. Solo como para unos descarte porque esto se vuelve realmente muy complejo y yo sé que hay tantas resoluciones y hay tanta información documental que uno dice, bueno, y entonces al final a mí qué me aplica y qué no me aplica. O sea, ¿les aplica o no les aplica con conocimiento? Totalmente de acuerdo. Y aquí por eso, teniendo en cuenta lo que la Marta nos decía, por eso acá dentro de la parte hay un numeral que da como algo muy explícito, es en el análisis de las tendencias de vigilancia y control, ¿sí? Teniendo en cuenta que ese análisis de tendencia, vigilancia y control son prácticamente, la norma te dice, haz una verificación de las condiciones de salud de tus trabajadores y con esa verificación del análisis de las condiciones de salud de tus trabajadores, el análisis prácticamente de ausentismo y el informe de condiciones de salud, estipula y crea sistemas de vigilancia que sean muy acordes a este tipo de análisis, ¿sí? Entonces, la norma aquí prácticamente invita a que esos sistemas de vigilancia o esos sistemas de vigilancia epidemiológicos realmente vayan a ser muy acorde a estos 3 factores que les estoy nombrando: análisis de ausentismo, análisis de informes de condiciones de salud y matriz de identificación de riesgos y peligros. Una vez se tenga ese análisis, se crean la parte de los sistemas de vigilancia que deben ser muy acordes, como las medidas preventivas para monitorear esos factores de riesgos. Viene algo también y un cambio significativo que trae la norma. Te dice a ti la norma que una vez a ti, dentro de las recomendaciones que te salgan en esos conceptos médicos, el empleador tendrá aproximadamente 20 días después de la emisión de ese concepto para hacer adaptaciones a tu puesto de trabajo, si te salen recomendaciones adaptativas o te salen posibles restricciones, ¿sí? Es por eso muy importante que los conceptos médicos realmente estén ajustados tanto a las tareas y las tareas realmente sean evaluables con la matriz de identificación de riesgos y peligros. Por eso aquí la norma te da un proceso como de transición y unos seguimientos que debes hacer frente al cumplimiento de esas recomendaciones que te salgan dentro de la parte de los exámenes médicos ocupacionales. Dentro de este proceso pueden haber unas recomendaciones, como su nombre lo indica, que pueden ser preventivas, correctivas o adaptativas y que van a depender de la emisión de esos conceptos médicos que deben ser muy ajustables a los cargos o tareas que salgan estos trabajadores, ¿sí? Vamos a empezar a hacer un ejercicio donde les voy a empezar a hacer... Aquí están preguntando si de pronto quedan como está grabada la sesión, si la sesión está siendo grabada.
Pues posteriormente se les va a compartir el enlace de YouTube para que ustedes lo puedan visualizar nuevamente. Sin embargo, para nosotros es importante que se queden 15 minuticos más. Vamos a hacer una breve actividad que es un checklist, es un cuestionario muy práctico en el cual vamos a hacer un diagnóstico general de todos los que estamos aquí participando, ¿sí? Para que ustedes puedan tener como ese diagnóstico, ese puntaje sobre lo que finalmente... ¿Me están escuchando? ¿Me entienden? Aló. Sí va a estar grabada, se les va a compartir nuevamente pues el link que va a estar en la plataforma de YouTube para que ustedes la puedan ver nuevamente. Ahora, quédense en estos 15 minuticos más. Vamos a hacer un breve ejercicio que es un cuestionario tipo checklist en el cual pues vamos a hacer un diagnóstico general sobre el nivel de cumplimiento y digamos de cómo estamos para el punto de partida en la implementación de la gestión del cambio con esta nueva resolución. Entonces, Caterine, para que entonces sigamos con esta partecita del checklist. Ok. Aquí les traemos como los cambios significativos que nos trae la norma desde un proceso del ciclo planear, hacer, verificar y auditar, ¿sí? Son cambios significativos, traemos como unas generalidades como para que las empresas lo tengan en cuenta en ese proceso de transición hacia el cumplimiento de la norma. Y vamos a empezar con el primer cambio significativo que nos trae la norma. Primero, cuando se refería a la parte de revisión y actualización de la matriz legal, las empresas que deben hacer una revisión y actualización de su matriz legal. Una vez yo tenga actualizada la parte de mi matriz legal, estudie y verifique qué me cumple o qué no me cumple referente a lo de la norma, se hace una revisión y actualización de los procedimientos de exámenes médicos, ¿sí? En esta se van a tener en cuenta los tipos de exámenes que se van a realizar. Deben tener en cuenta los dos criterios de inclusión que trae la norma referente a los exámenes por retorno laboral y a los exámenes también por seguimiento, control y referente también a la frecuencia en la que van a realizar estos exámenes médicos ocupacionales, ¿sí? Es por eso muy importante que tengan en cuenta la justificación técnica y precisa que deben realizar frente a estos exámenes médicos ocupacionales, ¿sí? Una vez se tenga esa actualización de esos procedimientos de exámenes médicos ocupacionales, la norma acá te dice, vas a tener en cuenta la adaptación de tu perfil de cargo o la adaptación de tu profesiograma con tu perfil de cargo para poder enviar esta documentación con tu matriz de identificación de riesgos y peligros al área, especialmente de la IPS de salud ocupacional. Anthony, ¿puedes repetir otra vez entonces la actividad? Porque, o sea, acá no estamos escuchando. Sí, claro que sí, Doc. Entonces, para que vamos a retomar como tal la actividad, yo ahorita les voy a compartir el link a través de ese cajón de texto del chat, donde ustedes acceden a un formulario y finalmente seleccionan las opciones y finalmente eso les da como tal un puntaje.
Pues la idea con esto es tener como una entrada, como un diagnóstico a los requisitos más grandes de la normatividad frente a cómo estoy yo como organización y que esta sea, por ejemplo, una entrada de su matriz de cambio o de su gestión de cambio. Porque con esto, entonces yo ya sé si yo tengo mis perfiles de cargo y en mis perfiles de cargo están conteniendo las funciones, las responsabilidades, las habilidades, las competencias, los requisitos físicos, mentales, técnicos, riesgos laborales asociados a las tareas, las medidas preventivas, entonces yo digo, sí, yo esto lo cumplo, ¿sí? Sí los tengo, pero si a mí me falta algo entre mis perfiles de cargo, entonces digo, no, esto lo tengo, no lo tengo completo, entonces eso es lo que te llevas, ¿sí? Para tu matriz de gestión del cambio. O sea, si ustedes hacen este checklist a conciencia, ya tienen una entrada de la gestión del cambio. Tranquila. Entonces, la actividad es que tomamos Voy a esta compartirles captura. el link. Sí. Entonces, ¿en qué consiste la actividad? Ustedes pueden escanear como tal el código QR a través de sus dispositivos móviles o en el cajón del chat de esta conversación les voy a dejar el link para que puedan ingresar también desde sus computadores. Entonces, ahí les comparto el link, ahí pueden ingresar. Para que vayan respondiendo y la idea es que aquí yo les voy a proyectar a ustedes los resultados que vamos teniendo en tiempo real. Me dicen si pueden ingresar o si tienen alguna dificultad. ¿A todos les llegó el enlace? Por favor, me confirman. Listo, perfecto. Bien. Entonces, estas respuestas a conciencia son la entrada para mi gestión del cambio. Y como recomendaciones generales, ¿sí? O sea, dentro de la experiencia que tenemos como organización, como empresarios, es que definitivamente el cumplimiento legal sí es la base de la cultura preventiva. No se desanimen, anímense a cumplir con todos los requisitos legales, porque esto los va a llevar a un tema de cultura, organización saludable y va a tener un impacto positivo, no solamente en las personas, sino en la organización, porque una organización que cumple es una organización más saludable y en términos de sostenibilidad aporta a la sostenibilidad y de hecho a la competitividad. Es decir, si lo veo desde la gerencia y que el compromiso de la gerencia es fundamental para lograr y transformar cultura, ¿no? Creo que eso es, y de los líderes, ¿no? O sea, el tema del liderazgo también es decisivo, o sea, en el manejo de la cultura organizacional. Aquí tenemos a la empresa La Estación Centro Comercial. La idea es que se sigan uniendo más empresas de las que están asistiendo acá. Listo. Tenemos también a Cargo Pacific Freight Forwarder, SAS, Kiwello también se nos ha unido. Mercapava, bien. Entonces vamos a darle estos 2-3 minuticos para que terminen de responder como ese checklist y finalmente pues vemos el global, ¿no? De todas las respuestas que ustedes han dado a estas preguntas. Creo que hay unas preguntas que tienen un cierto nivel de complejidad. Revísate el chat, que allí hay pues algo que, porque claro, o sea, el que responde estas preguntas realmente tiene que saber de seguridad y salud en el trabajo, porque si no, uno no va a saber qué contestar. O sea, les aclaro eso porque es un tema tan técnico y normativo
que, claro, tengo que tener conocimiento además de mi sistema de gestión, o sea, qué documentación tengo, cuáles son las metodologías de trabajo que tengo implementadas en este momento para que este diagnóstico sea mucho más preciso. Entonces, revísate en el chat, Kate, porque es que hay una que dice, vení, o sea, esto se refiere a si cumplí o no cumplí con la nueva norma. No sé si es con los perfiles de cargo o a qué se refiere, creo que es con los perfiles, ¿cierto? En esta pregunta que hice, en la pregunta se refiere que si actualmente contamos como la empresa con la constancia, se refiere a que aquí dentro de los procesos de cambios significativos, la norma te está diciendo que dentro de tu plan de gestión del cambio vas a tener que tener un documento de recepción y de envío de esa información documental, ya sea de tu profesiograma, matriz de riesgos, perfiles de cargo, ¿sí? Donde la norma aquí te dice, vea, señor empleador, usted va a tener que incluir un documento donde estipule el envío de esta documentación a la IPS de salud ocupacional. Entonces, la norma aquí te pide una comunicación por escrita, ya sea constancia, certificado, apta, correo, donde ustedes lo predeterminen, pero debe ser algo totalmente evidenciable o documental. Le respondo a Alejandra, acá te hay una pregunta, Alejandra, como para que vamos dando también esta oportunidad mientras ellos responden a aclarar y ampliar información. Alejandra, tu pregunta es, entonces, ¿los exámenes periódicos se deben o no se deben hacer cada año? La respuesta es, tú lo decides de acuerdo a los riesgos a los que estás expuesta, o sea, bueno, que tu organización está expuesta. Entonces, en los administrativos, te digo del conocimiento que tengo, en los administrativos sería los únicos cargos que podrías llevarlos a 3 años, que es lo máximo que permite la normatividad. Es decir, yo le puedo hacer a mis administrativos cada 3 años examen periódico con otros riesgos o con temas de salud si yo ya quiero evaluar la salud, porque recuerden que es que por eso esto se llama seguridad y salud en el trabajo. Muchas veces no es solamente los riesgos ocupacionales los que definen los exámenes médicos que yo le voy a hacer a mis empleados. Muchas veces también está el componente de la salud, ¿sí? Porque ya tengo experiencias, por ejemplo, de diabéticos, tengo experiencias de hipertensos y yo no quiero, por ejemplo, volver a vivir en mi empresa algo así, entonces más bien hago glicemia, hago perfil lipídico y aún así no están expuestos al riesgo ocupacional. O sea, lo que les quiero decir es que los exámenes médicos, incluyendo los laboratorios clínicos y los paraclínicos, tiene una relación directa con el riesgo ocupacional. Pero cuando yo defino, Alejandra, los exámenes que voy a hacerle a mis trabajadores, hay condiciones de salud, ¿sí? Que hacen que yo piense en nuevos exámenes. ¿Sí? Y eso tiene que ver con las actualizaciones que hoy pide esta normatividad en términos del profesiograma, frente a situaciones de casos específicos, frente a situaciones de nuevos procesos en la organización, frente a situaciones de tengo un nuevo cargo, ¿sí? Entonces eso es una actualización permanente, es decir, o sea, esta norma nos lleva a actualizarnos permanentemente, pero desde la matriz de peligros. Claro, pero ¿qué es lo que pasa? Yo pienso que lo desafiante y la brecha en las organizaciones es que no hemos logrado ni siquiera cerrar la brecha de tener actualizadas las matrices de peligros en las compañías, ¿sí? Porque uno va a las compañías o no la tienen o está desactualizada de hace 5 años, sí, y hay nuevos cargos, hay nuevos perfiles, hay nuevos procesos, cambiaron máquinas, pero no actualizan la matriz de peligros. Entonces, la matriz de peligros es la fuente primaria para todos. Entonces, la respuesta, Alejandra, máximo 3 años cuando tus riesgos, ¿sí? O sea, no van a o no están involucrados en un nivel de tolerancia que ya está definido en las GATIZO. Recuerden esto, las GATIZO existen y ustedes pues tienen, realmente es que tendrían que conocerlas para poder tomar este tipo de decisiones, Alejandra. Entonces, cargos administrativos básicos, yo te digo, ya, o sea, si hay un componente también financiero, digo, no, yo me voy a ahorrar esta plata, sí, porque también tiene que ver, o sea, yo pienso como gerente, la verdad, yo tengo un pensamiento muy gerencial y si tomo una decisión, veo todas las variables que se me pueden afectar o que me pueden apalancar la decisión. Entonces, bueno, quiero ahorrar plata, bueno, los hago cada 3 años, pero no solamente es por ahorrar plata, ¿sí ves? Sino que es que, bueno, es que de verdad el riesgo, o sea, no está tan alto, ¿sí? O sea, lo puedo hacer cada 3 años, sí, lo puedes hacer, pero a los riesgos y a los perfiles que tienen el riesgo mínimo.
¿sí? Entonces tienes que ir a validar también con la ARL, tienes que hacer una verificación de que eso que tú crees que no tiene riesgo, realmente no tenga riesgo, porque hay veces en las compañías empaquetan a los administrativos en un gran paquete, ¿sí? Y uno va y ve detalles y posiblemente hay unos que son administrativo operativos o hay otros que son administrativos con otras funciones diferentes. Entonces, tienen que ver es con eso realmente. Y la otra, para cerrar, alguien por acá arribita preguntó con los exámenes de altura. Recuerden que la nueva resolución en altura dice 18 meses. Es decir, ninguna norma está por encima de las otras a no ser que la derogue. Entonces, ¿qué pasa? Cada 18 meses, lo que pasa es que esto se vuelve de control y se vuelve supremamente dispendioso para complementarle a Alejandra este asunto de cómo defino y cómo decido si hago o no los exámenes cada 3, 2 o un año. Lo que pasa es que ya también es una manera de trabajar, Alejandra, y a la chica que preguntó por los exámenes de altura, y es, yo defino mis exámenes médicos por normatividad o defino mis exámenes médicos por una eficiencia también administrativa, ¿sí? Es porque yo puedo tener las dos variables para tomar la decisión, porque cuando los hacen solamente, por ejemplo, los administrativos cada 3 años, los de alturas cada 18 meses y los de, no sé si hay manipulación de alimentos, bueno, o otro que requiera anual, se le vuelve muy complejo es la administración y el control a la persona de seguridad y salud en el trabajo o a quien haga ese control, ¿sí? Entonces, yo personalmente, o sea, con mi experiencia, y les hablo de mi experiencia no solamente en SST, sino de un pensamiento gerencial y un pensamiento estratégico, y es yo tomo todas las variables y digo, bueno, ¿qué es lo mejor para mí? Pero teniendo en cuenta que estoy cumpliendo con cada una de ellas. Lo que les podría decir con respecto a eso. Entonces, el de alturas es cada 18 meses. Bueno, a la otra chica que preguntó por allá. Y nadie te puede obligar a hacerlos cada año. No sé si queda claro, ¿tienen alguna duda adicional? O, Katy, ¿tú quieres complementar algo con esto? No, igual la norma en la primera introducción que trae en la resolución te dice que la parte de los exámenes de altura sigue rigiendo bajo la resolución anterior. O sea, estas especificaciones que trae son más en las especificaciones de los conceptos médicos y más en las especificaciones que deben tener las empresas frente a la entrada para hacer toda la parte de entrega a las IPS en relación a la parte de los conceptos médicos como perfiles de cargo, profesiogramas, pero relacionado a tareas de alto riesgo, la norma en su primera instancia en la parte de la introducción y en el capítulo 1 te trae que esas normas siguen siendo vigentes y que no requieren o no se han modificado. De todas formas, Anthony, cuéntales que de todas formas vamos a seguir con una serie de webinars para aclarar porque queremos apoyarlos a ustedes y realmente acompañarlos y convertirnos en ese aliado que ustedes necesitan en la comprensión, porque a veces es muy de la comprensión. Uno no sabe, es decir, uno sabe qué hay que hacer, pero no sabes cómo hacerlo. Claro que sí. Más adelante les voy a mostrar las fechas que tenemos programadas, los siguientes webinars, los siguientes espacios, porque vamos a hacer unos énfasis por los capítulos que contiene como tal esta resolución. Pero sí me gustaría que, pues, como para no dilatar más el espacio, pasemos de una vez a socializar las respuestas, porque ya tenemos 30 empresas que están participando como tal en el checklist. Pero más adelante les voy a contar sobre todos los espacios que vamos a tener desde julio hasta diciembre relacionado con esta nueva resolución. Listo, entonces estamos viendo aquí en pantalla que tenemos ya 32 respuestas. Comencemos con la primera, que habla: el procedimiento de exámenes médicos ocupacionales o matriz de exámenes ocupacionales refleja los requisitos de la resolución como inclusión de los tipos de exámenes a realizar, pruebas específicas con justificación técnica y científica para determinar la frecuencia y evidencia documental de los soportes. Entonces, aquí de las 32 empresas vemos que el 59% dice que sí, el 41% dice que no. Siguiendo con la segunda pregunta, tenemos, según el artículo 16, los perfiles de cargo que maneja la empresa contienen funciones, responsabilidades, habilidades, competencias, requisitos físicos, mentales, técnicos, riesgos laborales asociados a las tareas, medidas preventivas y necesarias para garantizar la salud y la seguridad. El 75% de las empresas participantes dicen que sí,
el 25% dicen que no. Muy bien. La tercera pregunta, ¿tienen definida la constancia de recepción y envío de los perfiles de cargo a las IPS? Hay un 50 y 50, digamos que aquí está dividido muy parejo, diciendo que sí y otros que dicen que no. La siguiente pregunta, la matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos cuenta con un procedimiento y esa se revisa y se actualiza con los peligros del cargo y con el enfoque de los exámenes médicos ocupacionales, prioritario los periódicos o de seguimiento y control. 75% de las empresas dicen que sí, 25% dicen que no. Bien, la empresa implementa el sistema de vigilancia epidemiológica especificados según los riesgos y diagnósticos de salud, los cuales se encuentran documentados y alineados a los informes de condiciones de salud y ausentismo de la empresa. Igualmente al anterior, 75% dicen que sí, 25% dicen que no. Cuenta con un programa de pausas activas documentado e implementado definiendo responsable, frecuencia y seguimiento a estos. Aquí vemos un poco de variación donde el 72% dicen que sí, el 28% dicen que no. Cuenta con la matriz legal actualizada con la normatividad. El 81% dicen que sí, 19% dicen que no. Cuenta con un plan de gestión del cambio donde incluye esta normatividad. Bueno, aquí estamos de pronto entendiendo que la norma ha sido nueva, pues fue emitida apenas a finales de abril de este año y entendiendo pues que toca empezar a hacer los ajustes, donde el 57% dice que no y el 42% dice que sí. Bien, dentro del plan anual de capacitaciones incluye los jefes, personal de SST, gestión humana, trabajadores y COPAST sobre la adherencia a esa resolución. El 55% dice que sí, 45% dicen que no. Cuenta con copia de las notificaciones enviadas a los trabajadores para la citación de la programación de los exámenes a realizar. 85% dicen que sí, 15% dicen que no. Aquí entonces es importante donde el trabajador pues debe estar enterado sobre las situaciones para evitar incluso los ausentismos, ¿no?, que se presentan en las IPS cuando incluso esos trabajadores o usuarios fueron agendados. Cuenta con evidencia de entrega del concepto médico al trabajador, 74% dicen que sí, 26% dicen que no. Incluso creo que es súper importante la socialización de los conceptos médicos, no solamente la socialización, sino también la entrega misma del documento. Dentro de las restricciones emitidas o recomendaciones adaptativas al puesto de trabajo, cuenta con la documentación de las modificaciones realizadas en los puestos de trabajo o en la organización del trabajo. Bueno, y vemos como tal que la mayoría dicen que sí, los demás dicen que no con el 28%. Realizan seguimiento y tienen establecidas unas frecuencias para las adaptaciones del puesto de trabajo. Es importante eso también. El 69% que la mayoría dicen que sí. El restante dice que no. Evidencia y muestra el cumplimiento de los seguimientos de los controles médicos indicados. Bueno, ahí vemos que la mayoría sí lo realiza con un 71%. El restante, pues, hasta el momento está como una oportunidad para realizarlos. Y finalmente, sobre el requerimiento, sobre el requerimiento, vamos a la última pregunta. Sobre el requerimiento, ya. Cumplimiento, profesiograma, actualización, observación. Bueno, habrán diversos aspectos en los cuales esas organizaciones están pidiendo como un acompañamiento puntual que sea por parte de nosotros. Yo desde Mercadeo recibo también de manera individual cada uno de lo que ustedes han escrito como tal en el formulario, lo vamos a revisar y finalmente darles como tal ese feedback para que ustedes tengan esa tranquilidad, porque finalmente es lo que nosotros ofrecemos con nuestros diagnósticos médicos ocupacionales, que es tranquilidad para las demás decisiones. Igualmente, como ahorita lo decía Anthony, nosotros cada mes vamos a tener un espacio para profundizar. El día de hoy solamente trajimos como las generalidades y unos cambios significativos que nos trae la norma, pero cada mes vamos a hacer una actualización y vamos a reforzar esto también con otros expertos técnicos frente al cumplimiento y frente a estas mejoras que nos trae la norma, teniendo en cuenta que son responsabilidades tanto de la IPS, del empleador y del trabajador, ¿no?
Y recuerden que el liderazgo, pienso que es el factor fundamental y clave para transformar. Y lo otro es que convertirse en una organización saludable sí es posible, de verdad, sí es posible. Sin embargo, es que no tenemos que ser perfectos, pero sí tenemos que ser valientes, darnos cuenta de las brechas, darnos cuenta de las oportunidades de mejora e ir avanzando hacia ellas. Así se construye una organización saludable. Muchas gracias de verdad a todos. Aquí hay una pregunta, aprovechando que es el espacio de preguntas. Raúl menciona que sí. Si esta es la herramienta que tenemos para el tema de del diagnóstico. Me pregunta Raúl si esta es la herramienta, o sea, ese checklist, ¿no? Hay un formulario o un documento que tenemos pues mucho más preciso, incluso lo hace de una manera muy cuantitativa, que es donde nosotros podemos hacer el acercamiento con ustedes para hacerles como tal ese ese diagnóstico. Déjate para favor. Ya. Listo, entonces. La idea es que si de pronto no tiene más preguntas o si más adelante sale preguntas, yo les voy a dejar el correo electrónico, ya les proyecto la información, que estos son los próximos webinars, ya le digo el número de contacto. Para julio vamos a tener el primer capítulo de la resolución 1843 que habla sobre las responsabilidades de cada parte. En agosto hablaremos sobre el segundo capítulo que hace énfasis en los exámenes médicos ocupacionales de esa misma resolución. En septiembre vamos a hablar sobre el tercer capítulo de la 1843 que habla sobre pruebas específicas, que eso también yo sé que va a ser muy, muy importante o de gran interés para ustedes. En octubre vamos a tener sobre el cuarto capítulo de la 1843 que habla sobre contratación y costos de los exámenes médicos ocupacionales. En noviembre tendremos el capítulo 5 que habla sobre historia clínica ocupacional y sobre las disposiciones finales, incluso para que tengan en cuenta, nosotros vamos a tener panelistas invitados que son expertos en esta materia, entonces vamos a tener médicos ocupacionales, vamos a tener profesionales en seguridad y salud en el trabajo, acompañándonos, incluso vamos a tener abogados, porque vamos a hablar sobre la parte que es penal, que están incluso en el último capítulo hablando sobre las sanciones, ¿sí? Que son sanciones que se pueden aplicar cuando las empresas pues no aplican de manera idónea esta resolución, para que tengamos un apoyo más profesional en esa parte y que ustedes se vayan con todo el conocimiento y la claridad que necesitan. Y en diciembre vamos a hablar sobre cómo su empresa puede ser una organización saludable. Aquí vamos a tener también panelistas invitados, vamos a tener un espacio muy chévere, muy entretenido y de mucho aprendizaje. Finalmente todo eso es para que sus trabajadores tengan bienestar, cuidado y finalmente un bienestar que esté cuidado con bienestar, es un trabajador feliz y es un trabajador totalmente productivo. Bien, para mayor información, aquí les comparto como tal mi contacto al número 315-504-4199. Me pueden escribir por el WhatsApp o me pueden llamar. Si de pronto es por WhatsApp, mucho mejor. Y mi correo electrónico es lider.mercadeo@tianips.com. También les quiero hacer como tal a ustedes la invitación para que nos sigan en redes sociales. En Instagram, Facebook y LinkedIn. Entonces tenemos Instagram, nos pueden seguir como TianIPS en Instagram, también nos pueden seguir en Facebook como TianIPS, ¿sí? Aquí pueden ver el perfil, que ese es el perfil oficial de nuestra organización, y en LinkedIn también nos pueden seguir a través de nuestra página corporativa como TianIPS. ¿Listo? Pues nada, muchísimas gracias a ustedes por su participación, por darnos este espacio de su tiempo. Yo sé que es muy valioso para ustedes, pero finalmente, así como ustedes nos están dando de su tiempo, que es muy valioso, les estamos entregando a ustedes información muy valiosa para sus sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Voy a dejarle el número de todas maneras en el cajón del chat. Yo les seguiré compartiendo a ustedes en sus correos electrónicos toda la información relacionada a los próximos espacios que vamos a tener para que se inscriban o me pregunten. Y pues nada,
A ustedes muchísimas gracias por estar acá. Hoy siempre pueden contar con nosotros, de verdad que sí. Cualquier cosa, yo también súper disponible. Los que conocen mi número de teléfono me pueden escribir, preguntar. Siempre soy una mujer muy abierta pues, en la transmisión del conocimiento. Entonces, cuenten con tiempo. Muchas gracias a todos.